tardes. Este es el caso práctico de una evaluación de un proyecto de inversión. Nosotros somos el ECAP número 6. Vamos a realizar los objetivos del proyecto de estados financieros, estados de resultados, flujo neto de caja y las demás fuentes de información del proyecto. Mi nombre es Jessica Camacho, mi compañera Geraldine Cuervo y Sebastián Cifuentes. El gerente de la empresa de alimentos del futuro limitada, dueños de la cadena de pizzerías, ha desarrollado un nuevo proyecto de inversión y nos solicita al ECAP de nosotros realizar toda la evaluación financiera que se necesite para realizar el proyecto de inversión. Ha solicitado a su grupo de interés, junta de socios de la empresa, un banco privado y Banco Oldex. Estos son los estados base que necesitamos para realizar todas las razones financieras para verificar el desarrollo y la factibilidad de la inversión. Este es el estado de resultados que contiene los ingresos, los gastos financieros y el resultado del ejercicio en los 5 años proyectados. El balance general presupuestado con sus activos, sus pasivos, el patrimonio y el flujo de caja libre, con la utilidad operativa y el flujo de caja libre. Bueno, el análisis vertical nosotros lo realizamos tomando el valor total de los activos y cogiendo cada uno de los ítems de los activos. Entonces lo que hacíamos era coger un ítem, dividirlo en el total de los activos y multiplicarlo por 100. Esto nos daba el valor en un porcentaje. Ese porcentaje significa que es del 100% de los activos. Digamos que en este caso el 23,2%. Menos 23,2% sería ese porcentaje del 100%, y así con cada ítem. Y así podríamos sumar el 100%. Lo que queremos saber es a cuánto equivale en porcentaje cada uno de los valores de los activos. En este caso pues me voy a enfocar en el total de los corrientes, ya que este es el flujo neto, bueno, no flujo neto, sino el efectivo que tenemos como más rápido. Entonces, en este caso del 100% solamente tenemos el 2,2% en el año 1 y en el año 2 estamos por debajo, ya que dice menos 11,7% del 100%. Bueno, en el total de los pasivos, me voy a enfocar en el mayor porcentaje de deuda. En este caso lo tenemos en las obligaciones financieras, que serían los pagarés, con un 98,2%, y en el año 1 y en el año 2 117,4%. Lo que esto quiere decir es que en del 100%, la mayoría está en los pagarés. Para un total de 100% tomamos la utilidad de para un total de 100, tomamos la utilidad del ejercicio. Para el año 1 fueron de menos 121,6%, y para el año 2 podríamos decir que aumentó, o sea, no aumentó en cuanto a empeoró, sino aumentó pues en forma negativa, ya que ya no está en 21 sino en menos 8. Entonces podría decirse que en el año 2 ha mejorado. Bueno, en el balance, en el análisis horizontal es la cuestión. Lo que hicimos fue analizar el año 1 y el año 2, como lo hice el ejercicio, que lo hicimos comparando los cambios obtenidos en los estados financieros de un periodo a otro. Por lo tanto, demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido las diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes periodos. Este análisis lo hicimos con los valores absolutos, que es esta hilera, y lo hicimos con términos de porcentaje para saber cuál era el porcentaje de estos cambios
de aumentos y disminuciones. Bueno, en el valor absoluto, que es esta columna, lo que hicimos fue restar el saldo del periodo que se está analizando. En este caso estaríamos analizando el año 2 y menos el saldo del año anterior, que en este caso sería el año 1. Las disminuciones o aumentos los ponemos aquí en la variación absoluta y aquí lo ponemos en porcentaje. Entonces, digamos que el efectivo en el año 1 fue de 26 millones, bueno, menos 26 millones, y en el año 2 de menos 41 millones. Es decir que aumentó en 14 millones con un porcentaje de 54%. Bueno, así hicimos con cada uno de los ítems, en donde estos de acá no tuvieron ni aumento ni disminución, no tuvieron ningún cambio. Y hubieron otros como este, que bueno, el total de planta y equipo tuvieron disminución en el 12%, y otros, por ejemplo, que digamos se quedaron igual o solamente disminuyeron o aumentaron. En los pasivos, por lo menos aquí es algo bueno, ya que en el año 1 tenían una deuda de 113 millones y en el segundo año pues ya la bajaron 11 millones, bajaron el 10% de su deuda. En su patrimonio tenemos que en el año 1 era 115 millones y en el año 2 tuvieron 86 millones, es decir que disminuyeron en un 28%, disminuyeron en 28 millones, sería un 24,9%, que sería un 25%. Bueno, para el estado de resultados hicimos el análisis vertical. Entonces, para este caso tomamos, bueno, el valor de ingresos como el 100%, ya que pues esas son las ventas, son los ingresos de la empresa, y fuimos desglosando los ítems uno a uno para saber qué porcentaje tenían de ese 100% y saber qué utilidad quedaba. En este caso quedó menos 8,9% para el año 1 y para el año 2 quedó en 2,3%, menos 2,3%. Ese es el valor que tiene el valor que tiene dentro del 100%. Bueno, este es el flujo de caja para el año 1 y para el año 2. Las razones financieras. Bueno, en las razones financieras podemos decir que son utilizadas para realizar los análisis del estado financiero, o sea, de los valores que estábamos observando ahorita. Bueno, para las razones de liquidez, que son estas, lo que hicimos fue tomar el capital de trabajo, que es activo corriente menos pasivo corriente, y esto lo que hace es medir la capacidad, la liquidez lo que hace en sí es medir la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones en el corto plazo, y el capital de trabajo muestra los recursos que dispone la empresa para cancelar oportunamente sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal, es decir que muestra el capital que se mantiene en circulación, por decirlo así. Bueno, en este caso pues serían de 138.184.000
432, que ese es el resultado que nos da. Para el índice de solvencia es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Este nos mide la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo, es decir, cancelar sus deudas del pasivo corriente con los recursos que tiene sus activos corrientes. Nos dio un valor de 0,02. Para la prueba ácida, así es, la prueba ácida, tomamos el activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente para medir la capacidad inmediata, esa es lo más rápido, la inmediata, que tienen los activos corrientes más líquidos para cubrir los pasivos corrientes. Entonces en este caso sería sin los inventarios, porque pues es inmediata, es lo que más rápido se necesita deshacer para poder cubrir sus deudas. Entonces en este caso nos dio un total de menos 0,7. Aquí está. Bueno, la razón de rentabilidad, podemos observar que, bueno, la primera, en la utilidad de la empresa tenemos el 29,10%, lo que quiere decir que bueno, primero pues podemos decir que esta mide la capacidad de la empresa para generar utilidades, pero entonces aquí la dividimos en dos: la utilidad de la empresa y la utilidad del accionista. En la utilidad de la empresa tomamos la utilidad operacional sobre el total de los activos, es decir, que la empresa tiene una utilidad del 29,10%. Y en el de los accionistas tomamos la utilidad antes de impuestos sobre el total de patrimonio, y esto nos da un 72,19%, que es la utilidad de los dueños, es decir, que los accionistas ganan más. En el de endeudamiento decimos que miden la capacidad, pues, esta razón mide la capacidad de que la empresa pueda contraer deudas a corto o largo plazo con los recursos que se tienen. Entonces tomamos la fórmula de total pasivo sobre el total de los activos, y dice que tiene una capacidad de endeudamiento del 121,64%. Y pues lo esperado del endeudamiento es de entre 40 y 60, porque pues la empresa no puede endeudarse en su totalidad. Para la razón de actividad, bueno, en esta tenemos tres, que es rotación de inventario, rotación de cartera y el ciclo de efectivo. En esta razón miden la eficiencia de la inversión de la empresa en las cuentas del activo corriente. Las cuentas del activo corriente tendrán más liquidez entre más roten, es decir, entre más rápido se conviertan en dinero o en efectivo. Por lo menos en el primero, en rotación de inventario, pues vamos a observar con qué rapidez se convierten en efectivo los recursos invertidos en cuentas por cobrar. Entonces aquí tomamos, bueno, los días, el coste de ventas dividido en el inventario, y entonces esto nos da un total de 75 días, lo que significa que el inventario rota cada 75 días. En el de rotación de cartera, bueno, la fórmula nos da un total de 6 días, lo que quiere decir que la rapidez del inventario del producto interminado se convierte en cuenta por cobro efectivo en 6 días. El ciclo de efectivo es la rotación del inventario más la rotación de cartera, y esto nos da un total de 81 días, lo que significa que más o menos en 21 días
es el retorno del dinero en efectivo. La evaluación costo financiera se realizó de la siguiente manera. Tomamos el activo corriente menos el pasivo corriente. De esta manera obtenemos el capital del trabajo del primer año. Una vez obtenido el capital de trabajo, lo dividimos entre 12 para así obtener una tasa mensual. Después lo multiplicamos por 6 el número de periodos y, como lo sugiere el proyecto, 6 meses. En este caso tenemos el valor de la tasa 1 y de igual manera lo hacemos con el año 2. Como podemos observar, la mejor opción es el año 2. En este punto aplicaremos la BAN y la TIR. La BAN se utiliza para la valoración de distintas opciones de inversión, ya que calculando el BAN de distintas inversiones, vamos a conocer con cuál de ellas vamos a obtener una mayor ganancia. La TIR es la tasa interna de retorno. Nos da una medida relativa de la rentabilidad de un proyecto. Ese nos lo da en porcentaje. Mientras el porcentaje se acerque más a cero, el proyecto va a ser más viable. La TIR y la BAN están muy relacionadas entre las dos. Aquí podemos verlo en el ejercicio. Como podemos observar, tenemos la inversión inicial, tenemos el flujo de caja libre de 5 años y tenemos la tasa de oportunidad de dos bancos, un banco privado y de Bancoldex. Aplicamos la fórmula del BAN y, como podemos observar, tenemos los valores de las dos tasas ya finalmente. Luego aplicamos la fórmula de la TIR y, como podemos observar, la TIR nos da un 5%. Esto significa que la tasa máxima de retorno sería el 5%. La mejor opción acá sería con el banco privado, debido a que tenemos una cuota más moderada.